Wilbur Lincoln Scoville fue un químico nacido el 22 de enero de 1865 en Bridgeport, Connecticut, Unión Americana. De pequeño seguramente no conoció el chile. No supo de los picores generados por las salsas derivadas de los chiles llevados por un soldado norteamericano, quien entre sus ropas guardó un recuerdo de México a donde sus superiores le mandaron a invadir. Sin quererlo, sin saberlo siquiera, el héroe desconocido aportó así unos chiles frescos, recogidos en Tabasco, dijo él, y llegados secos a Luisiana, donde se empezó su cultivo y posterior comercialización, gracias a la intervención de un banquero avecindado ahí, Edmundo McIlhenny, Henny, quien en 1868 enfrascó en unas botellas de colonia el producto de su descubrimiento al mezclar el polvo del chile con agua, vinagre y sal, dejando reposar la mezcla en unas barricas de roble. Primero fue para su familia y luego la comercializó bajo el nombre del chile o del origen de ese Capsicum annum, Tabasco. Para 1868 Wilbur apenas tenía 3 años. Luego entonces el impacto del nuevo producto no le llegó tampoco. Pero he aquí cómo su interés por la química le dirigió 47 años después a presentar la primera y hasta la fecha más aceptada y acertada clasificación de cuánto pican los alimentos como el chile y las pimientas. Se llamó el examen organoléptico Scoville a esa tabla causante de su éxito profesional hasta su muerte en el año de 1942. En aquel entonces clasificó al pimiento como el menos picante, entre 100 y 500 unidades, al chile poblano entre 1000 y 1500, al jalapeño entre 2500 y 5000 e incluso 10000 cuando está seco y cambia al nombre de chilpotle. Estos y el resto de los chiles comestibles americanos están clasificados en el Capsicum annum, de donde ha salido prácticamente el gran universo de chiles comestibles en el mundo. Existe otra clasificación, la Capsicum chinense, donde pertenece, por ejemplo, el chile habanero, el jamaicano, el thai, malagueta o el naga. La clasificación más alta es para el Naga Viper y otro llamado Trinidad Scorpion Botch, el más picante del mundo, cuyo impacto en el paladar puede ser de entre 1.300.000 unidades Scoville hasta 2 millones. Y por supuesto la capsaicina pura, el ingrediente donde radica el picor de los alimentos, con 16 millones de unidades. La charla se había desarrollado ese día por el grado de picor de los primeros chiles cuaresmeños aparecidos en un platón adornado con rodajas de cebolla blanca, rebanadas de zanahoria, hojas de laurel y una infusión de vinagre blanco y aceite de oliva. Cuaresmeños, le preguntaron a Salacaín, más bien parecen jalapeños. El aventurero sonrió y aprovechó para devolver la pregunta con otra. ¿Y no podrían ser huachinangos, pinaltecos, jarochos, rayados, peludos, tres lomos, acorchados, sanandreseños, bolitas, gordos o vulgares chiles de agua? Los invitados se quedaron boquiabiertos, primero por la rapidez de la lista y segundo por no haber identificado prácticamente ninguno de los chiles mencionados. Incluso uno dudó y dijo bolitas, pero si son largos. Jalapeños es la denominación más conocida para esta variedad de chile mesoamericano. Es sin duda uno de los más populares y de más demanda actualmente en otros países, sobre todo desde cuando alguien decidió envasarlos en escabeche y mandarlos de exportación. Hoy día el jalapeño es un símbolo de identidad de México. Incluso, recordó el aventurero, formó parte del logotipo del Mundial Mexicano de 1986, Pique, y está en prácticamente todos los restaurantes de fast food de la Unión Americana como acompañante de esa aberración llamada nachos, terrible usurpación de los totopos de tortilla mexicana guisados en salsa y cuyo nombre coloquial es chilaquiles. En fin, dijo Salacaín, el jalapeño es aceptado por su tamaño, unos 6 centímetros de largo y a veces hasta 3 de ancho, puntiagudo, fácil de rellenar, de color vistoso y atractivo, verde cuando está fresco y rojo cuando madura. Su nombre deriva de la aparente exclusividad de su producción en la hoy capital del estado de Veracruz. Ciertamente en Jalapa se producía en enormes cantidades. Hoy día son tan famosos los de Chihuahua, especialmente los producidos en Delicias, como también los de Oaxaca y en el suroeste de los Estados Unidos, a donde llevaron semillas hace muchos años y se adaptaron. Incluso, dijo el aventurero, en Delicias
se recibe cada temporada la semilla de jalapeño traída de Estados Unidos para cultivarla en territorio mexicano, con la salvedad de tenerse para exportación al lugar de origen de la semilla de toda la cosecha. Con la llegada de nuevas técnicas de cultivo, el llamado jalapeño dejó de ser un chile de temporada y empezó a obtenerse entre marzo y abril en los alrededores de Jalapa. Con la aparente sobreproducción, los productores, introductores y comerciantes iniciaron una estrategia hasta la fecha aceptada y, por cierto, solicitada por el consumidor. Se presentaron los jalapeños como cuaresmeños, precisamente para ser consumidos durante el periodo de la Cuaresma. Sabida es por todos la práctica religiosa del ayuno y la abstinencia de carne durante 40 días en preparación a la fiesta de Pascua, como se hace desde el siglo IV en el occidente cristiano. Particularmente en Puebla, se observaba y se abría entonces un espacio para la gastronomía propia del miércoles de ceniza, los viernes de Cuaresma y la Semana Santa. Salacaín recordó el viejo refrán prácticamente en desuso. La Cuaresma son 7 semanas, una coja, 5 sanas y una santa. Las tías abuelas preparaban un verdadero menú de Cuaresma, donde los chiles jalapeños eran sustituidos por los cuaresmeños, a los cuales distinguían ellas por estar como rayados, como medio maltratados. Esperaban con la misma devoción el miércoles santo, los buñuelos de viento, las tortitas de camarón, la torta de arroz rellena de pescado en escabeche y, por supuesto, los chiles capones en caldillo blanco y los cuaresmeños rellenos. La labor empezaba un día antes al escogerlos en el mercado. Lo mejor era ir con las marchantas llegadas de Veracruz aquella madrugada, decían las tías, pues estaban más frescos los chiles. Luego era lavarlos, abrirlos, desvenarlos, sentir el grado de picor en las yemas de los dedos, luego pasarlos nuevamente por agua con sal para intentar reducir el descubrimiento de Wilbur Lincoln Scoville y picaran menos al paladar. Acto seguido los chiles se metían a hervir en agua con todos los acompañantes del escabeche: hojas de laurel, cebollas, zanahorias, algún ajo, algo de orégano, sal, vinagre, y a cocer todo al punto de dejar la carne del cuaresmeño lista para morder. Los dejaban reposar en frío y al día siguiente los rellenaban, unos con queso añejo, otros de camarones pequeños, unos más de sardinas en aceite, otros de atún, algunos más de pescado y a veces otros de frijoles refritos. Esos casi siempre se comían al último. Se colocaban en un platón todos juntos. El colorido era espectacular cuando se mezclaban los verdes y los rojos. Encima rociaban el caldo del escabeche corregido con nuevo aceite de oliva, un toque de sal, rodajas de cebolla blanca y zanahorias, tal como se había presentado ese mediodía el platón a los invitados de Salacaín. A principios del siglo XX, era común en las pulquerías y abarrotes del Angelópolis, donde se expendían bebidas alcohólicas casi siempre caseras, encontrar los vitroleros de vidrio verde repletos de chiles en vinagre, caseros, donde la madre del vinagre flotaba bailando con rebanadas de zanahorias y cebollas. Los clientes se tomaban una copa de algún licor y pedían por separados los chiles como acompañamiento. Se hicieron famosos unos en particular: los rellenos de queso, sardinas o tenso del estanquillo llamado Mi País, en la calle de Alcantarilla, hoy 5 de mayo, ya desaparecido, por los rumbos de los baños Necaxa, en funcionamiento aún hoy en pleno siglo XXI. Salacaín invitó a levantar la copa del mezcal llegado un día antes. 48 grados, como Dios manda, dijo alguno. Espadín, totalmente artesanal, elaborado en doble destilación en alambique de cobre de San Dionisio, Ocotepec, Oaxaca, por el maestro mezcalero Justino García Cruz. El nombre lo decía todo: el mero mero. Y hubo doble salud, por el mezcal y por los cuaresmeños caseros.